de activación de componentes financieros. Este caso, para resolverlo, tienen que abordarlo desde el párrafo 129 y siguientes de la norma. Así que vamos a partir de la siguiente situación, donde el valor de la maquinaria tenemos en 8.000, deudas con proveedores 1.500, un préstamo bancario 2.500 y el resto capital propio 4.000 para la construcción de esta maquinaria. Vamos a leer el enunciado. Dice que la empresa inicia actividad el 1 de junio del año 26, ese día comenzó la construcción de una máquina para su uso futuro, reúne las condiciones necesarias para que el costo incluya componentes financieros, todas las erogaciones fueron hechas el 1 de junio, los pasivos no incluyen saldos que regularicen, los intereses son abonados en efectivo, las deudas devengan el 3% mensual, el préstamo bancario fue contratado a la tasa mensual del 2% para financiar la adquisición de los materiales y la tasa de inflación es del 1% mensual a partir del mes de junio del año 26. Se considera que devengar los componentes financieros de manera anual, en este caso no produce distorsiones. Hay 3 requerimientos del enunciado. Pregunta cómo sería el estado de resultados sin activar componentes financieros, qué importes se cargarían al activo en construcción si la empresa optase por activarlos, cuál sería el asiento y cómo quedarían los estados de situación patrimonial y resultado activando los componentes financieros. Así que vamos a este planteo. Ya sabemos cómo está configurada la estructura de financiación de esta maquinaria, es decir, los 8.000 han salido parte del capital propio, parte de un pasivo específico y parte de deudas generales. Así que pensemos, todas las erogaciones datan del 1 de junio, así que tenemos 7 meses hasta el cierre, con distintas tasas del 2%, del 3%, 1% de la inflación, 2 y 3% los pasivos. Entonces empecemos a analizar. El pasivo específico es de 2.500 pesos con una tasa del 2%. Acá les enuncié la fórmula muy especialmente para aquellos que todavía no tengan hecho matemática financiera y tampoco hayan visto en sus escuelas secundarias cómo hacer el cálculo del interés compuesto. Es por eso que está desarrollada acá la fórmula. Así que estos 2.500 pesos generan 371 pesos de intereses durante todo este periodo. Los pasivos generales, que son de 1.500, generan 344 pesos. Tenemos la diferencia no solo por el monto distinto, sino porque tienen tasas de interés diferentes. Y la inflación, para ambos casos, si sumamos los dos pasivos, nos da 288 pesos de lo que sería un RECPAM, la pérdida de poder adquisitivo de ese monto que debemos. Entonces, recordarán ustedes que no solamente se activaban los componentes financieros cuando correspondían, claro, netos de aquellos ingresos por inversiones transitorias que se hicieran con ese monto, sino además netos del efecto inflacionario. Es decir, tenemos que activarlos en términos de su poder adquisitivo. Por eso, activamos 371 pesos más 344 menos 288, es decir, menos la inflación que la inflación que tuvo el 1%, ese monto de 4.000 pesos que sufrió durante el periodo. Así que eso nos da un total de 427,98. Por lo tanto, si no activase componentes financieros, esto que les estoy marcando acá no tendría sentido de ser hecho. Pero, claro, no es que no hacemos nada porque hubo inflación. Por lo tanto, ajustaríamos por inflación. Si tendríamos que ajustar el valor de la maquinaria
estos 8.000, tener en cuenta ese 1% mensual durante los 7 meses, hacer el ajuste de capital y reconocer el RECPAN. Luego tendríamos intereses perdidos. Claro, imagínense que no activamos ningún componente, para que vean de dónde salen los intereses perdidos. Acá les estoy marcando los 371,71 y los 344,81, y reconocer los intereses negativos a devengar. Se puede reconocer una sola cuenta de intereses negativos a devengar. Yo prefería hacerla en dos para que quede en claro que una parte corresponde a un tipo de pasivo y otra corresponde al otro, es decir, una al específico y el otro al general. Así que, ¿cómo me quedaría esto al cierre? Bueno, los 8.000 originales de la maquinaria ajustados por inflación, 8.577, los pasivos específicos y generales, teniendo en cuenta, ustedes pensarán quizá, bueno, se ajustaron por inflación. No, estos generan inflación pero no reciben el ajuste. La modificación de esos importes con respecto al original, a los 2.500 y 1.500, es porque se le han cargado intereses. Ajuste de capital y el resultado de ejercicio negativo, producto de intereses perdidos y un RECPAN. Por otro lado, si activamos componentes financieros, arrancamos un asiento similar al del ajuste, pero luego tendremos en cuenta la activación del componente financiero. Estos 4.27 los habíamos calculado antes, acá donde les estoy resaltando. Reconocemos también los intereses negativos a devengar. Fíjense que cuando no activábamos componentes financieros, estos intereses negativos a devengar terminaban en el estado de resultados contra intereses perdidos, y ahora los activamos. Pero también tenemos que reconocer la parte del RECPAN. Como nosotros habíamos hecho un ajuste de todos los términos por inflación, entonces le sacamos al RECPAN la parte que corresponde. Acá van a ver que es todo porque estamos trabajando con muy pocas cuentas. Normalmente no va a ser todo porque el RECPAN abarcará muchísimos otros rubros. Pero tengamos presente que es necesario sacar el RECPAN reconocido previamente. ¿Cómo nos quedaría? Maquinarias por 9.005, tuvo ajuste por inflación y además activación de componentes financieros. Los pasivos específicos y generales, capital, ajuste de capital, y en este caso tenemos un resultado de ejercicio cero porque no tenemos ni intereses ganados ni perdidos, dado que los activamos, y tampoco tenemos RECPAN porque todo el RECPAN que se generó fue justamente por esos pasivos. Entonces, al haberlo activado los componentes financieros neto del RECPAN, tampoco hemos tenido RECPAN.